Génesis capítulo 18. Dice la Escritura: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Oremos. Padre, oramos a ti, Señor, rogándote que nos permitas, Padre, ser instruido por tu Santo Espíritu al tiempo que vamos exponiendo las verdades que encierra este pasaje, Señor. Damos gracias, Padre, por habernos traído a tu casa esta mañana. Venimos aquí a honrarte, a adorarte, a rendirte culto, Señor, todo tipo de pleitesía, de reverencia. Decirte que te amamos, Señor, que estamos gozosos de ser parte de tu pueblo, Señor, de tus hijos, de tu familia, Señor. Y pedimos, Padre, que tú entonces tengas a bien, Señor, aceptar nuestra ofrenda de labios que profesan el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Vamos al texto que nos ocupa esta mañana y vamos a notar de inmediato de que hay un encuentro muy particular. Abraham está de lo más relajado en un momento en el cual dice que era al calor del día. Imagínense ustedes en esas tierras que son tan áridas y calurosas. Dice, está simplemente pasando el momento aquel que yo le llamaría el momento de la sobremesa o el momento de la siesta, pero que en este caso vemos nosotros claramente que es antes del momento de comer, porque vemos que él comió de nuevo, ¿no? Veríamos entonces si no que él comió de nuevo. Dice aquí el texto que él comió junto con los que fueron a visitarle. Pero la sorpresa de Abraham en este momento es el hecho de que de un momento a otro se encuentra delante de sí con 3 personajes, 3 personas que llaman su atención. Y algunos piensan que Abraham en ese momento no se daba cuenta de que uno de esos 3 personajes era ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones, muchas veces en forma de hombre, en otras ocasiones en forma de lo que se llama ángel, se llama el ángel de Jehová. Pero en cada una de estas ocasiones se evidencia por la manera como Él se manifiesta y como es tratado, reverenciado por aquellos a quienes se les aparece, que se trata precisamente de Dios mismo, de Jehová. Es lo que se conoce como teofanías o momentos previos a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él se manifestó a los hombres. Abraham evidentemente se había dado cuenta, porque si seguimos leyendo el texto nos vamos a dar cuenta que llega un momento que inclusive se refiere a él como el juez de toda la tierra, ¿verdad? Se dio cuenta sin lugar a duda de que se trataba de alguien muy especial. Si no tenía la plena seguridad de que se trataba del mismo Señor Jesucristo, del mismo Dios, ¿verdad? Por lo menos lo sospechaba sin lugar a dudas. Y es interesante cómo se desarrolla todo este encuentro en ese momento, y no me cabe duda de que si hay algo que podemos... Por favor, bajen un poquito el volumen, que hay una reverberación que me molesta, me distrae. Si hay una cosa que podemos nosotros darnos cuenta claramente, es que hay una oportunidad que se presenta ahí, la cual Abraham trata de aprovechar al máximo. Y fíjense cómo él se dispone a servir a sus visitantes, a servirle con todo lo que él pueda hacerlo, de manera de poder aprovechar la coyuntura que se le presentaba.
Este pasaje nos relata, y ustedes van a poder irlo identificando juntamente conmigo, 10 características distintas del servicio de Abraham a Dios. O sea, Abraham está sirviendo a Dios y lo hace de una manera tal que nosotros podemos ciertamente aprender formas características de esta adoración o de este servicio a Dios. Fíjense que comienza el texto en el versículo 1 diciendo que él estaba sentado a la puerta. La actitud más lógica para un patriarca como Abraham, si se aparecían algunos visitantes de improviso, era sencillamente mandar a sus criados, que tenía cantidad de ellos, como lo sabemos por los pasajes anteriores. Pues acuérdense que cuando salió a pelear armó a 300, ¿no? O sea que era todo un portentado. Y sin embargo, lo que hace es que él mismo, en lugar de enviar a sus criados, pues él mismo se dispone a pues levantarse del lugar donde está sentado. Y lo primero que vemos en cuanto al servicio a Dios, por favor mantengan el micrófono un poco más bajito, que me está dando mucho trabajo hablar más bajito. Me limita mucho, prefiero que lo bajen y yo poder subir la voz y modular. Ok, bájenlo todavía un poquito más. Ahora sí puedo hablar bien, ¿verdad? Qué bueno. Estoy tratando de hablar con susurros para que no suene, para que no quite. Bien, les decía a ustedes que él no está sentado en la puerta de su tienda, pero inmediatamente, en vez de mandar a alguien, él mismo se moviliza y se levanta para atender a aquellos que le estaban visitando. Sin lugar a dudas que cuando se habla del servicio a Dios, implica necesariamente salir del área del confort en la cual uno está. O sea, el servicio a Dios, la primera característica que tiene, debe ser como nos los ejemplifica Abraham, un servicio sacrificial, o sea, algo que te cuesta, que es un sacrificio ciertamente. O sea, Dios normalmente no utiliza a personas que son, ni acepta el servicio de personas que son unos comodones, personas que sencillamente lo que están buscando es ser servidos. Muy por el contrario, el Señor mismo dio ejemplo, dijo, para que nosotros siguiésemos sus pisadas, poniéndose un lebrillo y comenzando a lavar los pies de sus discípulos, y dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, hagan también ustedes. O sea, hay un servicio que debe ser un servicio que cueste, un servicio sacrificial, sin lugar a dudas. La gente que están, que no quieren salir de su área de confort, difícilmente van a poder rendir un servicio a Dios, difícilmente van a poder hacerlo, porque se quedan sencillamente sentados en la puerta de su tienda y esperan que sea otro, o mandan a otros para que vayan allá. En el caso de los diáconos, por ejemplo, la palabra diácono lo que significa es servidor. Es una persona que está dispuesta a molestarse, a sacrificarse, a incomodarse en términos de perder su confort, ¿no? Con tal de servir a otras personas. O sea, sacrifican su interés por el de los demás. Y nosotros, gracias al Señor, pues podemos decir que qué bueno que en esta congregación hay varios varones, algunos reconocidos como diáconos y otros que fungen como diáconos sin serlo, que están dispuestos a salir de su zona de confort, o sea, a levantarse, no se quedan sentados en la puerta de su tienda, sino que como Abraham está dispuesto a ir, ¿verdad?, a pesar de que sea sacrificial, con tal de servirle al Señor donde quiera que sea necesario. Cuando nosotros no nos esforzamos, cuando nosotros no estamos dispuestos a pagar un precio, realmente no vamos a poder darle un servicio a Dios que sea realmente eficaz. Si no estamos dispuestos a pagar un precio para guardar los intereses del Señor, no podemos servirle. La única manera es, Dios no utiliza a pagos ni haraganes. Al contrario, Dios utiliza personas que están muy ocupadas y que realmente pues les demanda que salgan de su rutina para sencillamente hacer lo que es demandado por Él. En Primera de Crónica, nosotros nos encontramos el ejemplo del rey David. Cuando el rey David fue, por así decirlo, toda la nación fue castigada por haber tomado la mala decisión, el rey David, de censar al pueblo, vino una gran mortandad sobre el pueblo. Y luego que pasó la mortandad, el rey David quería edificar un altar para adorar a Dios. Y fue donde Ornán, ¿verdad?, y le dijo, yo te voy a comprar este pedazo de tierra. Dice, y Ornán le dijo, no tienes ni que comprarlo, yo te doy no solamente el pedazo de tierra para que edifique el altar, sino que también te doy los bueyes, te doy los ovejos y te doy lo que sea necesario. Y la respuesta del rey David fue la siguiente, en esa ocasión, le dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio,
porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si nosotros no estamos dispuestos a que nos cueste, no estamos dispuestos a sacrificarnos, no estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestra rutina, pues nosotros no vamos a poder rendir el tipo de servicio a Dios que le estaba rindiendo a Abraham y que estaba dispuesto, siendo todo un personaje, todo un patriarca, teniendo muchos siervos, sencillamente él mismo, dice, se levantó del lugar donde estaba sentado a la puerta de su tienda. Yo recuerdo una época en la cual esta congregación tenía una serie de diáconos, yo no era pastor en esa época, una serie de diáconos que habían sido electos o elegidos como diáconos porque eran personas muy queridas, muy amadas, pero eran realmente personas que estaban acostumbradas a que les atendieran a ellos, a que les sirvieran a ellos. Y ciertamente el servicio que podían hacer como diáconos era un servicio muy pobre, porque no estaban dispuestos a sacrificarse, no estaban dispuestos a sencillamente doblar su lomo y salir de su área de confort. Entonces, la primera característica del servicio a Dios que Abraham rinde es que es un servicio sacrificial. Ustedes tienen lápiz y papel, yo sé que a ustedes les encanta anotar para que lo hagan. Ya vamos por la primera. ¿Y son cuántas? Dije 10. Van a ser breves, pero van a ser todas muy importantes. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, si no quieres salir de tu rutina, de tu confort, de tu forma de vida, de tu costumbre, ¿verdad? Pues sencillamente no vas a poder servir a Dios nunca. Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, pero sin embargo, él se molestó en pararse y ponerse diligente para servir al Señor. La segunda característica que debemos enfatizar acá es el momento preciso en el cual aparecieron estos visitantes. Y fíjense que dice que aparecieron al calor del día, o sea, un momento específico donde hacía un calorazo grande, como decía yo hace un rato, en unas tierras que realmente son bien secas, bien áridas, y ese era el momento, o sea, no era otro momento, ese era el momento en el cual estos personajes que aparecieron ahí, entre los cuales estaba el Señor Jesucristo, debían ser servidos. Y debían ser servidos precisamente por Abraham. Y Abraham lo hace, porque Abraham supo aprovechar el momento oportuno. Dios es el que maneja las circunstancias. Él es que presenta las oportunidades para las cuales nosotros debemos estar dispuestos, ¿verdad? Y en las cuales nosotros podemos agradarle sirviéndole. Y una vez que la oportunidad pasa, entiéndame bien, una vez que pasa la oportunidad, pues sencillamente va a haber otra persona que se va a ver aprovechado de la oportunidad, porque sencillamente está dispuesta a sacrificarse o a salir de su confort, a pararse de la puerta de su tienda y va a tomar la oportunidad que Dios tenía preparada para ti precisamente. La segunda característica, sin lugar a dudas, del servicio de Dios o el servicio a Dios de parte de Abraham y el servicio a Dios que debemos darle nosotros es que debe ser pertinente, o sea, tiene que ser en el momento preciso en el cual Dios quiere que le sirvamos. No puede ser cuando nosotros querramos, cuando nosotros procrastinamos, cuando nosotros posponemos, cuando nosotros a veces inclusive queremos anticipar y hacer las cosas en otro momento, antes de tiempo, del tiempo del Señor, pues sencillamente nosotros estamos saliéndonos del tiempo perfecto de Dios. Y cualquiera hubiera dicho, pero ¿qué hora? O sea, al mediodía, bajo un solazo, con un calor enorme, ¿qué hora de venir a visitar? Bueno, esa era la hora, en ese momento era que estaba ahí el Señor Jesucristo junto con 2 ángeles adicionales. Ese era el momento en el cual estaban encaminándose hacia Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades. Y en ese momento precisamente, y no en otro momento, era el momento pertinente, oportuno, para que Dios fuese servido por Abraham. Segunda característica del servicio que debemos rendir a Dios. La primera es el hecho de que debe ser sacrificial. Si no nos cuesta, no vale. Debe costarnos. Si le damos a Dios pura y simplemente aquello que no nos cuesta, estaríamos haciendo lo contrario de lo que decía David que él no iba a hacer, que era ofrecerle a Dios algo que no le costara nada. Debe costarnos, debe costarnos. La segunda característica de nuestro servicio a Dios es que tiene que ser en el momento de Dios, no en el momento de nosotros, no es cuando nosotros querramos, no cuando nos parezca bien, no cuando nos salga de adentro, sino en el momento pertinente. Debe ser un servicio pertinente, en el momento oportuno, en el momento de Dios, porque si no,
se pierde la oportunidad. Si no sirves a Dios cuando Dios requiere de ti el servicio, sencillamente perdiste la oportunidad. Acuérdense cómo habla la Escritura en 2 de Crónicas, cuando dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he salvado, y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Dios tiene su tiempo. O sea, nosotros quisiéramos que las cosas fueran en el tiempo de nosotros, pero Dios tiene su tiempo. Y el servicio que podemos rendirle a Dios debe ser pertinente, debe ser en el momento oportuno, el cual Dios ha determinado que Él va a aceptar que nosotros le rindamos el servicio que Él se merece. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Van 2 de 10. La tercera es que debe ser espontáneo. Debe ser espontáneo. Fíjense que en el versículo 2 dice que Él los vio, Abraham, y Abraham no había quien lo mandara. Él era el que mandaba. Pero sin embargo, Él los vio, e inmediatamente los vio, pues se puso en pie, se paró y los abordó. Cuando vio que habían llegado estos viajeros, inmediatamente, dice, Él salió de su confort, no importó el momento que era un momento inapropiado al calor del día, ¿verdad? Sino que sencillamente fue y de una manera espontánea, sin que nadie lo mandara, Él fue a atenderles. El único servicio a Dios que vale la pena es el servicio que sale del corazón, o sea, aquel que es movido por el Espíritu Santo. Muchas veces algunos me preguntan, pastor, pero ¿por qué usted no le dice a fulano? Yo no soy Espíritu Santo. Yo no soy Espíritu Santo. Yo no voy a mandar a nadie a que le sirva a Dios. Y si lo hacen porque yo les mando, porque yo les utilizo mi autoridad pastoral o les requiero, les demando, entonces no tienen ningún valor para los fines del servicio a Dios. El servicio a Dios tiene que ser espontáneo. La única motivación que tú y yo tenemos que tener para agradar a Dios, para servirle a Dios, para rendir pleitesía a Dios, para sacrificarnos por Dios, para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, es el hecho de que queremos agradarle a Él, porque sencillamente le amamos y estamos agradecidos a Él. El servicio a Dios tiene que ser espontáneo. Cuando hay una falta de espontaneidad, lo que está evidenciándose es que hay un corazón ingrato en el creyente, en el Hijo de Dios, que no está dispuesto a espontáneamente servirle al Señor. Pero si por el contrario hay gratitud en el corazón, mira, no hay que empujar a nadie, no hay que empujar a nadie, todo lo contrario. Es una de las manifestaciones del primer amor en el creyente. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, está lleno del gozo, del perdón y de la salvación, sencillamente está buscando cuál es su lugar. Está buscando qué hacer, cómo servir, cómo manifestar a Dios su gratitud. Pero debe ser el servicio a Dios así como el de Abraham, espontáneo. Él los vio que vinieron y sencillamente se dispuso a servirle. Nadie lo empujó. Si nosotros enviamos a otras personas, o si nosotros nos ponemos a esperar que otra persona haga el servicio que nosotros podemos hacer, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Si otro toma el lugar que yo debería tomar en el servicio y en la honra a Dios, somos dignos de lástima realmente. No esperes que te pidan que sirvas al Señor. No esperen que te pidan que utilices las oportunidades de la iglesia. Sencillamente busca tú las oportunidades de servir y sirve al Señor. Sirve a la causa del Señor. Sirve a la causa del reino de los cielos. Sírvele al Señor. Busca las oportunidades que están ahí, son muchas. Ofrécete tú mismo. Porque si no es así, no vale la pena. No vale la pena. Debe ser un servicio espontáneo. Nosotros cantamos, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Sí, el que quiera trabajar va a encontrar su lugar. La Biblia no se equivoca, dice que cada uno de nosotros es importante, que cada uno de nosotros está aquí dotado con una serie de dones espirituales para que cumpla con una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Pero para eso necesariamente hay que sacrificarse. Para eso necesariamente hay que estar buscando la oportunidad exacta para pertinentemente aprovecharla. Y para eso es necesario que haya un corazón dispuesto, espontáneo, dispuesto a servir. 3 características vistas del servicio de Dios a Abraham y el tipo de servicio que nosotros tenemos que rendirle a Dios.
Si no es espontáneo, no vale la pena. Busca las oportunidades de servir al Señor. Búscalas, son muchas. Hay congregaciones que son 5, 6, 7, 10 veces mayores que esta congregación. Donde los miembros están ocupados. Porque siempre hay espacio, siempre hay lugar para servir al Señor. Siempre hay lugar. No esperes que te manden. No esperes de mí, mi hermano, mi hermana, que yo te vaya a suplicar que por favor te me ocupe de esto, de aquello. No lo esperes de mí. Bueno, los que tienen tiempo en la iglesia saben que no lo hago. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. Si quieres trabajar, si quieres honrar al Señor, si quieres servirle, busca la oportunidad y espontáneamente ofrécete. Que las oportunidades están de servirle al Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, dijo el Señor. Son pocos los obreros. 3 características de 10, ¿verdad? La cuarta la vemos también en el versículo 2, pero no solo en el versículo 2, sino también en el versículo 6 y en el versículo 7. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que Abraham salió corriendo. En el versículo 6 dice que Abraham fue deprisa. Y en el versículo 7 dice que corrió Abraham y se dio prisa también, ¿verdad? Y la manifestación de prisa, ¿qué es lo que denota? Interés, interés. Cuando tú eres diligente porque tú tienes interés en algo, porque tú tienes un interés, un empeño en que las cosas se resulten, se hagan. Y Dios bendice la mano diligente. Y no solamente la bendice, sino que la prospera para que lleve a cabo su empeño de servirle al Señor. La Biblia dice de una manera muy clara que la mano diligente va a ser prosperada siempre. Y tú dirás, bueno, es que yo no sé. Bueno, si no sabes, pues es bueno que sepas que Dios sí sabe y Dios te puede a ti dotar de lo que tú necesites para que tú puedas servirle de una manera idónea, de una manera correcta. Lo más cómodo es decir, es que yo no puedo, es que yo no sé. Eso es lo más cómodo. Y el yo no puedo y el yo no sé, eso se llama falta de diligencia. Abraham fue deprisa, se movió de inmediato, no quería que se le fueran. Dios estaba ahí. Él tenía la oportunidad de rendirle un servicio a Dios que iba en camino a hacer un juicio. Y no quería que se le fueran esos 3 visitantes. Al contrario, quería retenerlo. Se movió deprisa, se movió con presteza, con diligencia. Y el servicio a Dios tiene que ser así. Es la única manera. Cuando hay desidia, cuando hay apatía, cuando hay desinterés, entonces lo que nosotros estamos manifestando pura y simplemente el hecho de que no apreciamos al Señor. A algunos les da trabajo venir a la iglesia un domingo a las 11 de la madrugada. Eso es tardísimo, digo tempranísimo. Una desidia, un desinterés de orar ni hablar. Y seguramente sucederá con el día de familia similar a como sucede con los retiros de matrimonio. Que a veces digo yo, pero no hagamos retiros de matrimonio, no hagamos día de familia. Porque si hay que rogarle a la gente para que vayan allá a compartir y a servir, pues no lo hagamos. Apatía, tremenda la apatía, tremenda la desidia, tremendo el desinterés. Y así realmente, con esa falta de diligencia, nosotros no podemos de ninguna manera servir a Dios. Todo lo contrario, si nosotros queremos tener soluciones de parte del Señor y respuesta rápida cuando tenemos reclamos delante de Él, de sus favores, cuando decimos, Señor, te necesito, ten misericordia de mí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser lentos para disponernos nosotros y nuestros corazones a servirle al Señor con todo nuestro tiempo, con todo nuestro recurso y con todo tipo de sacrificio que sea necesario? Dejamos esperando al Señor. Porque yo no puedo. O porque yo no sé. O porque estoy ocupado. No estamos dispuestos a servir a Dios. El servicio de Abraham a Dios fue sacrificial, pertinente, espontáneo, diligente. Y vemos en el versículo 2 también que fue sumamente reverente. Dice que Abraham se postró en tierra. Abraham se postró en tierra.
Si hay alguien que de verdad, en verdad necesita, no necesita, pero sí merece. Si hay alguien que en verdad no necesita, pero sí merece todo tipo de honra, todo tipo de loor, todo tipo de reconocimiento y gloria, es nuestro Dios. No lo necesita. La Biblia nos exhorta a hacerlo. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Estoy citando Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. La excelencia del servicio a Dios lo que hace es evidenciar pura y simplemente la honra del Señor aquel a quien servimos. A una persona que tú no le das importancia, que tú no le tienes deferencia, honra, que tú no estimas mucho, pues tú no te da lo mismo. Que lo cojas como quiera. Y que si no se conforma con eso, que se vaya para la porra. Pero cuando nosotros servimos a Dios con la reverencia debida a su nombre, a su majestad, a su dignidad, entonces nosotros estamos precisamente reconociendo que Él es el Dios, nuestro Dios, el que merece toda honra, toda gloria y todo loor. Dios es excelso, Dios es único. Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él tiene miríades de ángeles, millares de ángeles que le sirven. Él no necesita tu servicio ni el mío tampoco. O sea, el privilegio es nuestro. Pero si le vamos a servir al Señor, tenemos que hacerlo con la reverencia, con la honra debida a su nombre. Y para esto es necesario que nosotros tengamos un servicio al Señor que esté revestido de respeto, de obediencia, de santidad, de temor. ¿Saben una cosa? Una de las evidencias, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, más clara de si una persona es cristiana o no es cristiana es la manera como se refiere al Señor Jesucristo, o como se refiere a Dios. Si no se refiere al Señor de una manera reverente, lo dudo mucho. Porque en la medida que más conocemos al Señor, en la medida que más conciencia y conocimiento tenemos de su persona, en esa medida nuestra reverencia, nuestra conciencia de lo poco que somos y lo grande que es Él, nos lleva a ser reverente en nuestro trato hacia Él. Hay una canción preciosa que solía cantar mi hijo David aquí, que decía: no es como yo. O sea, el Señor no es como yo. Él es santo, Él es perfecto, Él es excelso. Es que no es como yo. Y es la conciencia que uno toma de que a quien servimos debemos hacerlo con todo honor y reverencia. El servicio de Dios a Abraham fue reverente, se postró en tierra. El patriarca se postró en tierra. Se postró en tierra, como lo hizo delante de Melquisedec, lo hacía ahora delante del Señor Jesucristo y los ángeles que le acompañaban. Reverente. El servicio a Dios tiene que ser reverente. Él es que nos concede la oportunidad y el privilegio de poder servirle. No lo necesita. Y algunas veces se piensa que lo decimos como una costumbre rutinaria. Es que ciertamente no nos necesita. El honor es nuestro. El honor es solamente nuestro. Consecuentemente debemos servir al Señor con reverencia, en la hermosura de la santidad, con temor y con temblor, sabiendo que cuando nos presentamos delante de Él y queremos ser instrumentos de su gracia para el servicio de su gloria, tenemos que venir delante de Él en santidad, con arrepentimiento, contrito de corazón, no con ligereza, no como quien sirve a cualquiera. Y esto incluye desde la postura hasta el timbre de voz, hasta los ademanes, es toda la reverencia. El servicio a Dios debe ser un servicio reverente. El sexto, o la sexta manifestación o característica del servicio de Abraham a Dios, lo vemos en el versículo 3. Dice que él le dice: te ruego que no
pases de tu siervo. Te ruego que no pases, te ruego que no te vayas. Pasaron por delante de la tienda de Abraham y todo parecía ser que era simplemente de pasada. Abraham dice, no es de casualidad, por algo el Señor se ha parado aquí y quiere aprovechar la oportunidad. Pero como hacían como que seguían, pues sencillamente les suplicó, y les suplicó de una manera constante, permanentemente. Les suplicó, porque ciertamente, siendo Él un Dios santo y siendo nuestro el privilegio de servirle, pues sencillamente nosotros somos que tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un chance, dame una oportunidad. Hay tantos siervos mejores que nosotros. Abraham les suplicó, no pasen de su siervo. Yo voy a ir a preparar algo. Es bueno que se sienten, que pónganse debajo de un árbol, le dice. Ustedes recuerdan aquel pasaje del hijo pródigo, cuando regresó a la casa de su padre. Él meditaba desde antes en su corazón y decía, iré a la casa de mi padre, le diré, ya no soy digno de ser tu hijo. Dice, pero hazme como uno de tus trabajadores, recíbeme como uno de tus trabajadores. El hijo pródigo le suplicaba a su padre que le diera una oportunidad. Y tú y yo debemos suplicarle al Señor. Si no tienes un trabajo, un ministerio, un servicio, si tu vida está centrada en ti, en tu familia, en tus problemas, en tu trabajo, en tus haberes, y si no tienes un compromiso de servicio a Dios, tú eres quien tiene que suplicarle al Señor que te conceda el chance de la oportunidad. El servicio de Abraham a Dios no solamente fue reverente, sino también que fue suplicante. Él le suplicó, te ruego que no te vayas, porque parecía ser que iban a seguir en camino. Y el servicio a Dios debe ser también, como el de Abraham lo fue en el versículo 4 y versículo 5, tan persistente que llega un momento en el cual sencillamente el Señor le dijo, bueno, está bien, haz lo que tú dices. Porque le dijeron, no pases de tu siervo. Fíjense, en el versículo 3, dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostado debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por esto habéis venido, habéis pasado cerca de tu siervo. Y ellos dijeron, está bien, Abraham, ya, hazlo como tú dices. Haz como tú dices. Óyeme, fue una insistencia y una oferta suplicante y persistente. Y este es el próximo punto. Si queremos servir a Dios, tiene que ser de una manera persistente, de una manera constante. Cuando nosotros somos persistentes en orar, ¿qué es lo que estamos manifestándole a Dios? Sencillamente que la necesidad nuestra es grande y que nosotros confiamos que si Él quiere hacerlo, Él lo hace, porque Él hace todo lo que quiere. Eso es lo que hacemos. Si nosotros somos persistentes en servir a Dios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que sencillamente tenemos un corazón agradecido en forma permanente delante del Señor. Si nosotros somos persistentes, nosotros vamos a ser consagrados. ¿Y saben cuál es el problema del creyente de hoy día? Lo decía yo en una reunión de ministerio hace poco. La falta de consagración. O sea, como las comidas light son los creyentes light, ligeros. Se conforman con su rutina. No, yo voy a tal cosa, tal día, a tal hora. Y de tal hora a tal hora. Y creen que participar es servir. Y eso no es servir, eso es participar. Y aún esa es condicionada. El servicio a Dios tiene que ser persistente. Hay personas que son veletas, como dice la Biblia, inconstantes en todos sus caminos. No piense quien tal haga que conseguirá o logrará algo del Señor. Porque un día están muy dispuestos, tienen las pilas puestas. Ese día, sí, ese día yo estoy disponible. Y al otro día, no, tú sabes que, bueno. Si tú tienes un compromiso de servicio a Dios, que debes tenerlo, tienes que ser persistente. No puede ser condicionado ni pasajero. Tiene que ser persistente. Si tu corazón es agradecido, debe ser agradecido siempre. Y esta gratitud es la que debe llevarte a servir a Dios de una manera constante, persistente, continua.
La pregunta es la siguiente: ¿con quiénes de nosotros Dios puede realmente decir, yo cuento con esa persona? Yo cuento con él. Yo cuento con ella. Dios contaba con Abraham. Contaba tanto con Abraham, que vamos a ver la semana que viene, que ya cuando va a salir en camino hacia Sodoma, parece como si Dios reflexionara consigo mismo y dice, ¿cómo yo no voy a contarle o a decirle a Abraham lo que yo voy a hacer? Tengo que decírselo, porque yo sé qué tipo de persona es Abraham. Abraham es una persona con quien yo puedo contar al punto tal que él después le va a enseñar a sus hijos las cosas que competen a mí. Dios contaba con Abraham. Pero ¿puede Dios decir, yo cuento con Atilio? ¿O yo cuento con fulano o sutano? Porque nosotros somos personas constantes, persistentes, insistentes inclusive, reclamantes y demandantes de Dios. Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, dame una oportunidad, Señor, yo quiero estar por aquí, Señor, bendíceme. El problema es ese, falta de consagración. Aparece cualquier cosa, cualquier tipo de distracción por el camino y no hay compromiso sagrado que no violentemos nosotros con la mayor ligereza. A la larga terminamos dándole a Dios los ratitos que nos sobran. El servicio a Dios debe ser persistente. Oye, me insistió tanto que llegó un momento que le dijeron, está bien, hazlo como tú dices. Dios le dijo a Abraham, hazlo como tú dices. Porque, oye, era ahí. Recuérdense la oración de aquella viuda persistente. ¿Por qué persistía? Porque estaba seguro de que Dios, si quería, podía hacerlo. Y si nosotros somos persistentes, será una manifestación de que ciertamente somos agradecidos a Dios. Hermanos, el servicio a Dios debe ser persistente. No vale de nada que un día estemos dispuestos y al otro día... Pero así es generalmente, es lamentable. No puede estar condicionado tu servicio, tu consagración a Dios por factores diversos externos. Que me llegó visita. Te llegó visita. Pues sé como el chapulín y di, síganme lo bueno que yo voy para la iglesia. Y así el que no viene es porque no es bueno. Para poner un ejemplo, ese es uno de tantos. Evidentemente, yo no tengo problema en aceptarlo, pero me los aceptaría Dios a mí. ¿Aceptaría el Señor que yo le diga, no, Señor? El servicio a Dios tiene que ser persistente. Ellos dijeron, hazlo así como has dicho, hazlo. Echa para adelante, Abraham. Estamos hablando de la característica del servicio de Abraham a Dios, ¿verdad? ¿Y vamos por la cual? Ahora vamos a la octava, ¿verdad? Versículo 6. Toma pronto 3 medidas de flor de harina. Va huyendo Abraham donde su siervo, ¿verdad? Donde Sara primero, la mujer. Le dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina, versículo 6. En el versículo 7 dice que él se fue, buscó un becerro tierno y bueno. Ok. Y después dice más adelante en el versículo 8 que también fue y buscó mantequilla y leche. En otras palabras, el servicio de Abraham a Dios fue abundante. Óyeme, no le dijo, tómense un cafecito, le voy a brindar un tececito. O si usted quiere una Coca-Colita, no. ¿Puedo hacer? Pues, mujer, búscate flor de harina ahí, de la mejor, y prepara panes. ¿Dónde está el becerro? Vamos a ver dónde está. Ese, el bonito, el bueno, el abundante.
mantequilla, leche, abundante. Muchas veces nosotros pecamos de mezquindad cuando honramos a Dios. Le damos a Dios pura y simplemente lo que nos sobra. Y esto es triste, es muy triste. Lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra capacidad, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro todo, es lo que tenemos que ofrecerle a Dios. Las primicias, lo primero, lo más importante, lo que más valoramos, eso es lo que tenemos que ofrecerle. Y no de una manera mezquina, sino en abundancia. ¿Ustedes creen que un becerro para 3 personas no es una exageración? Parecería que sí, pero sin embargo fue y buscó un becerro para 3 personas. Y prepárenselo para mis 3 invitados que yo tengo. El servicio a Dios tiene que ser abundante. La mezquindad en el servicio lo único que hace es reflejar o evidenciar la mezquindad del corazón de aquel que sirve. Si tú le das a Dios de lo que te sobra, lo único que está evidenciando es tu mezquindad. Si por el contrario tú tienes conciencia de que todo lo que tienes es de Él, y que ha sido por medio de Él, y que como tú mismo eres de Él, es para Él, entonces vas a aprovechar todas las oportunidades para desbordarte. El servicio a Dios debe ser abundante. El servicio a Dios no puede de ninguna manera estar limitado al sobrante. Ni el sobrante de nuestro tiempo, ni el sobrante de nuestros pensamientos, ni el sobrante de nuestro amor, ni el sobrante de nuestros recursos, ni el sobrante de nada. No puede ser. Tiene que ser lo mejor, las primicias. Recuérdense como dice el Señor, el que siembra escasamente, pero por el contrario, el que lo hace con abundancia va a recibir la bendición como consecuencia. Hermanos, es que no, como que perdemos la perspectiva de quiénes somos y de quién es Él. Si servimos a Dios, que sea el mejor becerro, que sea la mejor harina, y que no falte mantequilla y que no falte leche. 2 características adicionales y concluyo. Hemos dicho hasta ahora que el servicio de Abraham a Dios fue sacrificial, pertinente, espontáneo, diligente, reverente, suplicante, persistente, abundante. Y hay una cosa más que parecería que sobra decirlo, pero fue personal. Fue personal. Dice el versículo 8 que Él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. No solamente dio instrucciones y fue y se movilizó y mandó a la mujer a preparar y al criado a que hiciera y les interceptó y se levantó del confort de su tienda y se metió en el caloroso y bajo el sol le rogó que vinieran para abajo de la mata, sino que después que estaba todo, fue y se sentó con ellos, dice, y comieron. El hermano Fey decía siempre, cuando yo le preguntaba, ¿nos vemos en la iglesia? Yo esto lo he dicho muchas veces ya, pero es que no se me olvida, ¿verdad? Yo le decía, hermano, nos vemos en la iglesia. Decía, y si no voy, ¿a quién mando? Era lo que decía. Es que hay cosas que no podemos mandar a nadie. O sea, nadie puede reemplazar el servicio que me corresponde a mí darle a nuestro Señor. El que me corresponde a mí es a mí que me corresponde. Y el que te corresponde a ti es a ti que te corresponde. Abraham fue él mismo. Se sentó. Nadie puede sustituirte. Hay un refrán muy popular que dice, el que gana es el que goza, ¿verdad? Pero nosotros debemos decir que el que sirve es el que goza. El gozo del servicio a Dios no tiene precio. Es inconmensurable. Cuando tú solamente te imaginas que el Señor puede estar pensando, bien hecho, buen siervo y fiel, ya tú estás por las nubes. El gozo de servir a Dios es algo tan tremendo, tan profundo. El servicio a Dios tiene que ser personal. La bendición y la bienaventuranza es para aquel que sirve. Nosotros lo sabemos, la Escritura lo dice de una manera muy clara. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, vemos que hablan de cómo los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y para eso tuvieron ellos que salir del mundo en que estaban y tuvieron que sencillamente que
decidirse a romper con todo para personalmente, individualmente, particularmente consagrarse al servicio a Dios. Hermanos, nadie puede sustituirte. Cada uno tiene su función. La oreja no puede decirle a la boca, no necesito de ti, ni el pie a la mano. ¿Verdad? Cada uno tiene su función. Cada uno debe rendir servicio personal e individual a Dios. Recuerdo como ahora, la primera vez, una de las primeras veces que escuché el Evangelio, que mi esposa era más ducha que yo en el manejo de la Biblia. Y cuando vinieron hablándome de que la Biblia dice, yo dije, un momentito, hablen con ella, ¿verdad? Que ella es la que sabe. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos decir, no, hablen con el pastor, que el pastor es que se ocupa de eso. Hablen con el hermano Oscar, porque el hermano Oscar es que se ocupa de eso. Hablen con el hermano Eury, hablen con el hermano Eugenio, hablen con el hermano... ¿Y tú qué? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué hay que pedírselo a otro? ¿Por qué hay que hablar con otro? ¿Por qué tú no vas y haces lo que sencillamente te corresponde hacer, para lo cual el Señor te ha capacitado? Eres tú quien tiene que sentarte con Él en la mesa. Eres tú que tienes que sentarte con Él debajo del árbol. Porque si yo voy, ya tú no fuiste, te lo perdiste tú. Y la comunión con el Señor y la bendición se te fue. Concluyo con el próximo punto, y es que el servicio a Dios tiene que ser exclusivo. Y usted dirá, bueno, pero ¿dónde dice eso? Yo no tengo un versículo que citar. Yo cito todo el libro de Génesis, donde aparece Abraham. Abraham dejó a su tierra, a su parentela, a su vieja religión. Abraham dejó la religión de su padre, el paganismo. Y nosotros no vemos en toda la Escritura en ningún momento en el cual Abraham perdiera la perspectiva de que Jehová era el Dios de él. Y todavía hoy día nosotros sabemos que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. El servicio de Abraham a Dios fue algo constante, permanente. Abraham estaba sujeto a Dios, dependía de Dios, salió bajo la dirección de Dios, se mantuvo guiado por el Señor, andando en fe en base a las promesas de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, podía ocupar el lugar de Dios en la vida de Abraham. El servicio a Dios tiene que ser exclusivo. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, hablando de servicio. Y dice, ¿por qué? Dice, porque terminará aborreciendo a uno y amando al otro, o menospreciando a uno y estimando al otro. Y si tú quieres servir a Dios y quieres servir al mismo tiempo a los bienes de este mundo, a las riquezas, dice la Biblia, no es posible. No se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Cristo mismo fue que lo dijo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Si nos decidimos a seguir a Jehová, tenemos que decidirnos a servir a Jehová, léase Jesucristo, con todo nuestro corazón, pero de una manera exclusiva. Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Él no acepta otro servicio. Y saben una cosa, muchas veces el obstáculo para servir a Dios es el hecho de que tenemos muchos señores. Tenemos el señor trabajo. A veces le llamamos responsabilidad. ¿No? Yo tengo responsabilidades. Ajá. Tus responsabilidades entonces excluyen a Dios, excluyen el servicio a Dios, ¿verdad? Excluyen tu consagración a Dios. Porque de eso que se trata, larga, de consagración. A veces no, es que la familia que yo tengo, la familia demanda mucho. La familia. Los ídolos aparecen por todas partes. Y el problema no está en el objeto o el sujeto que se adora, sino en el adorador.
Porque Pablo decía claramente, sabemos que hay un solo Dios y un ídolo nada es. Pero el problema es que nosotros muchas veces le damos importancia a cosas que realmente no son nada. Sobre todo no deben serlo a la hora que nos toque el momento de servir a Dios. Cuando llega el momento de que tú debes rendirle un servicio a Dios, que se caiga el mundo entero, que pase lo que pase, porque yo voy a servir a mi Dios. Esa debe ser la actitud correcta. Abraham fue y se sentó, estuvo debajo del árbol, y no vemos en la vida de Abraham en ningún momento dejarse inclinar hacia la idolatría. Como otros grandes líderes les pasó. Él adoraba exclusivamente al Dios con que se le apareció en Ur de los Caldeos y al cual Dios mismo llamaría su amigo. Hermanos, ayer hubo un grupo de hombres adultos, no jovencitos, sino adultos, que fueron a repartir tratados al supermercado Bravo y las instalaciones de ahí, del Bravo, el gimnasio y esa zona. Llamamos por teléfono a avisar que íbamos para allá, nos dijeron, adelante. Y los hermanos salieron para allá con paquetes de trataditos a repartir trataditos. Yo no les pedí que lo hicieran. Ellos lo hicieron. Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Repartiendo tratados con el mensaje, el plan de salvación. La única motivación que tuvieron ellos tiene que haber sido servir a Dios, agradar a Dios. Así debe ser nuestro servicio a Dios. Ojalá que ciertamente podamos ser un día llamado buenos siervos y fieles. Cuando el Señor diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.